Hay momentos, quizás muchos, en los que nos encontramos sumidos en una profunda frustración. Oramos y oramos, derramamos nuestro corazón en súplicas sinceras, pero la sensación que prevalece es que el cielo está enmudecido. Es fácil, en esos instantes de aparente vacío, llegar a la conclusión de que Dios no ha prestado atención a nuestra voz o que simplemente ha decidido no responder. No obstante, la verdad profunda y transformadora podría ser radicalmente distinta. A menudo, la realidad es que Dios ya nos ha respondido, pero debido a nuestra limitación humana, aún no hemos sido capaces de descifrar, entender o reconocer su actuar. Este mensaje es específicamente para ti. Para ti que, en medio de la confusión, te has preguntado ¿por qué mi oración parece evaporarse sin dejar rastro? Para ti que has dudado de la fidelidad de Dios y te has sentido abatido al creer que Él te ha dado la espalda. Hoy queremos invitarte a cambiar tu perspectiva. Lo que estás experimentando ahora, ese aparente obstáculo, ese doloroso silencio o incluso ese rechazo rotundo a lo que pedías, podría ser, de hecho, la respuesta que tanto anhelabas. Las maneras de Dios no se alinean con nuestra lógica. Su obra es tan vasta y profunda que muchas veces su mano se mueve de formas que no podemos percibir con nuestra visión terrenal. Esta no es solo una reflexión pasajera, es una guía práctica para abrir tus ojos y tu corazón a la increíble labor que Dios ya está ejecutando en tu vida. Aunque tus circunstancias actuales te digan lo contrario, piensa con honestidad. ¿Le has estado pidiendo a Dios dirección clara, fuerzas para seguir, sanidad completa o la oportunidad laboral de tus sueños? Y justo cuando esperabas ver un milagro brillante y evidente, solo encontraste puertas cerradas, personas que se marcharon o caminos que parecían desvanecerse ante ti. Aquí está la clave. Esa puerta cerrada no fue un fracaso, quizá fue su protección divina. Esa demora inesperada no fue un olvido, fue su tiempo de preparación para algo mucho mejor. Esa pérdida dolorosa no fue un castigo, fue tal vez la respuesta necesaria para liberarte y permitirte avanzar hacia su verdadero propósito. Este video es un poderoso recordatorio. Dios no se ha olvidado de ti, ni un solo instante. Incluso en el corazón del silencio más profundo, Él está respondiendo. La única herramienta que necesitas para verlo es tu fe inquebrantable. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que puede iluminar el camino de alguien más, te animo a que tomes una acción de fe ahora mismo. Dale me gusta a este video, para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas que necesitan desesperadamente esta esperanza. Compártelo con un amigo, familiar o en tus redes sociales. Deja un comentario. Al hacerlo, estarás aportando mucho y serás un instrumento de gran bendición para otros que quizá no tienen otro espacio para conectarse con la palabra y la obra de Dios. Quiero que hoy mismo hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase breve pero poderosa. Dios, confío en tu plan. Escribir y declarar esas palabras es el inicio de un corazón que está listo para reconocer la respuesta de Dios, no importa la forma que tenga. Parte 1. Cuando la respuesta de Dios no se viste como esperábamos. Nuestra mente humana a menudo se forma una imagen errónea de la respuesta divina. Creemos que siempre será inmediata, clarísima, deslumbrante y que nos brindará una sensación de alivio instantáneo. Imaginamos que, al orar por algo vital, Dios actuará de forma tan obvia que la duda será imposible. No obstante, la sabiduría bíblica nos enseña una verdad crucial. Dios no siempre responde de la manera en que anticipamos. El profeta Isaías nos dejó un recordatorio fundamental en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es vital. La forma de obrar de Dios no se ajusta a nuestros planes de corto plazo, sino que persigue un propósito infinitamente más alto, profundo y eterno que el nuestro. Pensemos en el pueblo de Israel en Egipto. Ellos clamaban por ser liberados de la esclavitud. Su expectativa era, lógicamente, un rescate inmediato. Pero la respuesta de Dios se desplegó a lo largo del tiempo. Involucró la vida de Moisés, las 10 plagas y un largo y difícil proceso antes de que lograran ver la tierra prometida. Dios ya había activado la respuesta desde el momento en que escuchó su clamor, pero ellos no lo comprendieron porque el rescate no coincidía con el brillo y la inmediatez que esperaban. Así nos sucede a nosotros. Si no vemos cambios rápidos, concluimos erróneamente que Dios no nos ha escuchado. En realidad, Él ya está moviendo piezas magistralmente, abriendo caminos que no veíamos y cerrando otros para llevarnos a su perfecta voluntad. Oramos por paz interna y a menudo lo que llega primero es una confrontación con situaciones o actitudes internas que debemos sanar. Pedimos por provisión económica y lo que recibimos es la oportunidad de aprender a ser fieles administradores de lo poco que poseemos. Suplicamos por una relación sana y Dios, en su amor protector, permite que ciertas personas se alejen para evitar futuros dolores y quebrantos. En todos esos momentos, la sensación puede ser de silencio absoluto, pero si ejercitamos nuestros ojos espirituales, descubrimos que esas circunstancias no son un no, sino una parte fundamental de la respuesta. El gran desafío es que nuestra fe tiende a medir el amor y la acción de Dios solo por lo que sentimos y vemos. Pero el amor de Dios opera con mayor frecuencia en lo invisible, lo sutil, lo que toma tiempo. La demora que hoy te llena de desesperación puede ser la protección por la que mañana darás gracias. El silencio que interpretas como abandono es, a menudo, el espacio que Dios está usando para fortalecer tu carácter y tu dependencia en Él. Recordemos a Jesús en Betania. Cuando llegó después de la muerte de Lázaro, Marta y María lo confrontaron: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ellas no podían concebir que la tardanza de Jesús era parte de un milagro infinitamente superior, la demostración de su poder absoluto, incluso sobre la muerte. Dios ya había planeado esa respuesta, pero no tenía la forma que ellas esperaban. Pregúntate hoy, ¿cuántas veces has descartado la acción de Dios solo porque no viste el resultado inmediato que querías? Tal vez lo que parecía una negativa rotunda era, en realidad, su dulce y firme voz diciéndote: espera, confía, estoy obrando de un modo que por ahora no puedes comprender. Aquí es donde la fe se convierte en el lente con el que miramos el mundo. Hebreos 11, verso 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la llave. Aunque el resultado final aún esté oculto, puedes tener la plena seguridad de que Dios ya comenzó a trabajar a tu favor. Imagina por un momento la semilla que se siembra en la tierra. Cuando el agricultor la cubre con tierra, no hay vida visible, incluso podría parecer que se ha perdido u olvidado. Sin embargo, bajo la tierra, invisible a los ojos, se está gestando el milagro silencioso. La semilla está germinando. Así son muchas de las respuestas de Dios. Comienzan de forma oculta, en el silencio, mientras Él prepara el momento perfecto para que broten con fuerza y den el fruto esperado. Si estás ahora mismo en ese tiempo de espera, anímate aunque no lo sientas. Dios ya respondió. Su respuesta puede no ser lo que deseabas o no tener el packaging que esperabas, pero está ahí, obrando detrás del telón de tus circunstancias. Esta primera parte te recuerda que su aparente silencio no es ausencia, sino el preludio de algo mucho más grande. Por eso,
No te hundas en la desesperación ni permitas que la ansiedad te robe la esperanza. Muchas veces, nuestro mayor desafío no es la oración, sino aprender a reconocer la respuesta que ya fue entregada. Te animo a mirar tu situación de nuevo y a preguntarte con honestidad: ¿es posible que lo que percibo como un obstáculo infranqueable sea, en realidad, la puerta que Dios está usando para llevarme a mi gran bendición? ¿Podría ser que lo que interpreté como una pérdida irreparable sea su mano protectora librándome de un futuro dolor? Cuando tu corazón comienza a ver la vida a través de esa perspectiva de fe, la paz se instala, incluso en medio de la más larga espera. Recuerda siempre, el Dios que te escuchó no se queda inmóvil. Su respuesta ya está en movimiento, y tu tarea es mantener la fe encendida para poderla descubrir. Parte 2. La respuesta de Dios puede estar oculta en lo que rechazamos. Hay un punto que solemos olvidar por completo. Lo que consideramos una molesta interrupción en nuestro camino es, muchas veces, la intervención amorosa y poderosa de Dios. Nuestra lógica nos dice que una oportunidad perdida equivale a un fracaso personal, pero la sabiduría divina nos revela que puede ser la mano de Dios cerrando firmemente un camino que a largo plazo no nos llevaría a su mejor destino. Este es, sin duda, uno de los conceptos más difíciles de asimilar, porque hiere nuestro orgullo y desafía directamente nuestras expectativas personales. Queremos que Dios cumpla al pie de la letra cada petición que hacemos, pero su amor va mucho más allá de simplemente complacernos. Su amor es sacrificial y busca protegernos, guiarnos, corregirnos y moldearnos para un propósito superior. Consideremos la vida del profeta Elías. Después del impresionante enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías seguramente esperaba un gran avivamiento nacional. Sin embargo, lo que recibió fue persecución, una amenaza de muerte y un profundo miedo. Huyó al desierto, sintiéndose completamente derrotado y creyendo que Dios lo había abandonado. No obstante, en ese mismo desierto, Dios no lo reprendió, sino que lo fortaleció, lo alimentó y lo preparó para una misión aún más importante. La respuesta de Dios a su quebranto y miedo no se manifestó en el fuego dramático ni en el viento impetuoso, sino en un silbo apacible y delicado. Así es con nosotros. Dios responde de maneras que pueden no encajar en nuestra lista de deseos, pero que son perfectas y esenciales para nuestro crecimiento espiritual y personal. ¿Cuántas veces le rogaste a Dios por una puerta abierta y, paradójicamente, la única puerta que se cerró fue justo la que más deseabas cruzar? Tal vez fue ese empleo que nunca obtuviste, esa relación que terminó de forma dolorosa, ese viaje soñado que se canceló o ese anhelo que simplemente no se cumplió. En el momento, solo sentiste el peso del fracaso, la frustración y la pena. Pero hoy, si miras hacia atrás con perspectiva, podrías darte cuenta de que ese no fue, en realidad, el mejor sí que podías haber recibido. Lo que tu corazón rechazó aceptar en aquel entonces fue la respuesta de protección y dirección por la que ahora das gracias. Esta es la obra de Dios. Un Padre perfecto que sabe lo que sus hijos necesitan mucho antes de que ellos mismos lo comprendan. La Escritura nos da una certeza absoluta en Romanos 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Notemos bien, no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. El dolor no es bueno, sino que Dios las utiliza, las coordina y las transforma para nuestro bien final. Esto incluye cada lágrima derramada, cada fracaso que nos humilló, cada demora que nos probó, cada pérdida y cada frustración. Muchas veces, esas situaciones que nos rompieron el corazón eran de hecho herramientas precisas de Dios para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y redirigirnos hacia el centro de su magnífico propósito para nuestras vidas. Parte 3. El gran engaño.
confundiendo comodidad con verdadera bendición. Una de las barreras más significativas que nos impide reconocer la respuesta de Dios es una confusión fundamental que habita en nuestro corazón, la tendencia a igualar la comodidad con la verdadera bendición. Vivimos bajo la premisa de que todo lo que nos produce dolor, dificultad o incomodidad es inherentemente malo, y por el contrario, todo lo que nos brinda placer, facilidad o sensación de control es indiscutiblemente bueno. Sin embargo, en el reino y la economía de Dios, esta ecuación no siempre se cumple. En su plan maestro, a veces la incomodidad se convierte en el catalizador esencial para el crecimiento, y el dolor se transforma en la herramienta principal para fomentar nuestra dependencia total en él. Piénsalo bien, si Dios hubiera dicho sí a cada oración impulsada por nuestra emoción pasajera, por nuestro miedo momentáneo o por nuestro deseo de control, lo más probable es que hoy estuviéramos atrapados en caminos que habrían sofocado nuestra paz y desviado nuestro destino. Recordemos la historia de Jonás. Él recibió un mandato claro de Dios, pero su miedo y rebeldía lo impulsaron a huir en la dirección opuesta. Su escape terminó en una experiencia aterradora, el vientre de un enorme pez. A Jonás, este encierro le pareció un castigo inmerecido y terrible. No obstante, esa incomodidad extrema y ese confinamiento fueron, irónicamente, el único medio que Dios utilizó para salvarlo de ahogarse en el mar, y más importante aún, para redirigirlo a su plan original. El pez no fue un castigo, fue la respuesta divina para llevarlo de vuelta al camino correcto. En nuestra propia vida, experimentamos situaciones que sentimos como un encierro inesperado, una pérdida de libertad o un doloroso revés, pero a menudo estos son instrumentos divinos de redirección. Quiero que reflexiones por un momento. Esa relación que no prosperó, ese trabajo que perdiste de manera abrupta, esa meta que no se concretó, tal vez derramaste lágrimas amargas, incluso llegaste a cuestionar la justicia de Dios en aquel momento. Pero míralo ahora, con la perspectiva del tiempo. ¿No fue acaso esa misma experiencia dolorosa la que te obligó a cambiar tu vida, a aprender una valiosa lección, a buscar a Dios con una fe renovada o a desarrollar una fortaleza interior que no sabías que poseías? Muchas de las experiencias que inicialmente rechazamos con todo nuestro ser son precisamente las que nos pulen y nos preparan para las grandes bendiciones y milagros que vendrán en el futuro. No olvidemos la enseñanza más profunda que nos dio Jesús en el huerto de Getsemaní. Su oración fue un acto de rendición monumental. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos mostró el modelo de la verdadera oración, rendir nuestra voluntad humana a la voluntad perfecta del Padre. Si el mismo Hijo de Dios, en su humanidad, confió plenamente en que la voluntad del Padre era infinitamente superior a sus propios deseos y temores humanos, ¿cuánto más deberíamos nosotros abrazar la verdad de que, en ocasiones, lo que pedimos con tanta vehemencia no es lo que realmente necesitamos para nuestro bien eterno? Cuando logras confiar de verdad en que la respuesta de Dios puede estar oculta en una circunstancia que hoy te resulta incomprensible, tu corazón se libera. Te liberas del resentimiento, de la frustración y de la carga de querer controlarlo todo. Empiezas a ver las dificultades no como enemigos que te atacan, sino como mensajeros de una bendición que es mucho mayor. Aceptar esto no es un camino fácil. Requiere una profunda humildad, una fe activa y la disposición a soltar el control. La verdadera madurez espiritual se define en este punto: reconocer que el plan de Dios no siempre coincide con nuestras pequeñas expectativas y que su no o su espera es tan valioso y lleno de amor como su sí. Lo que hoy te duele puede ser la semilla de tu gozo futuro. Lo que hoy te limita puede ser el fundamento de tu libertad inminente.
Lo que hoy no entiendes será la respuesta que, en el futuro, narrarás con gratitud y asombro. Si estás viviendo un momento de dolor y confusión, deja de verlo como un castigo. En su lugar, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? ¿Hacia dónde me está redirigiendo este camino que parece incorrecto? ¿Qué carácter o fortaleza está preparando en mí para lo que viene? Al cambiar tu perspectiva, el dolor se despoja de su poder destructivo y se convierte en un maestro que te acerca inevitablemente a Dios. Esta sección es una invitación a abrir los ojos de tu corazón y contemplar tu historia no como una simple serie de fracasos, sino como capítulos de un libro que Dios está escribiendo con un propósito eterno. Lo que te parecía una derrota ayer, mañana se convertirá en la evidencia irrefutable de que Dios siempre estuvo respondiendo. Parte 4. El silencio de Dios no es indiferencia, es preparación. Una de las pruebas más duras y desestabilizadoras en la jornada de fe es enfrentarse al silencio ensordecedor de Dios. Oramos con pasión, incluso con lágrimas. Buscamos respuestas en cada página de la Biblia. Pedimos señales claras, pero la sensación que domina es la de un vacío total. Este silencio puede ser tan opresivo que nos hace sentir abandonados y nos empuja a dudar si Dios realmente nos escucha o si le importamos. Sin embargo, las Escrituras y el testimonio de innumerables creyentes nos enseñan una verdad reconfortante. El silencio de Dios nunca es sinónimo de ausencia o indiferencia. Al contrario, es un tiempo sagrado de preparación, tanto para nosotros, para moldear nuestro interior, como para las circunstancias que Dios está a punto de orquestar. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Recibió sueños proféticos de que un día gobernaría y sería honrado. Pero después de esos sueños, vino un largo y brutal periodo de aparente silencio divino. Fue vendido como esclavo, calumniado, acusado injustamente y arrojado a la cárcel durante años. Humanamente, parecía que Dios lo había olvidado. Pero mientras José estaba en la oscuridad de la prisión, Dios estaba forjando su carácter, sabiduría, humildad y paciencia. Lo estaba preparando para el momento exacto en que lo sacaría a la luz para ponerlo al frente del palacio del faraón. El silencio no fue abandono, fue entrenamiento intensivo. Este mismo principio se manifiesta en la vida de Moisés, 40 años escondido en el desierto, lejos de las multitudes de Egipto, cuidando ovejas en un anonimato total. Él pudo haber creído que Dios había terminado con él, pero el Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés, enseñándole la paciencia y cómo guiar a un rebaño, antes de encomendarle la misión de liderar a todo un pueblo. El silencio de Dios fue su escuela de liderazgo. El libro de Eclesiastés 3, verso 1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando Dios parece guardar silencio, no es por falta de voluntad para bendecirnos, sino porque está alineando todas las piezas de nuestra vida, organizando circunstancias complejas y, sobre todo, preparando nuestro corazón para que la respuesta no solo llegue, sino que también podamos sostenerla y valorarla. Un milagro recibido prematuramente puede convertirse en una carga imposible de manejar. Es inevitable que en esos tiempos de silencio surjan preguntas dolorosas. ¿Hice algo mal? ¿Es castigo? ¿Por qué mi vecino recibe respuesta y yo no? Pero es aquí, en el silencio, donde la fe se prueba y se refina. La fe auténtica nunca depende de lo que vemos o sentimos, sino de nuestra confianza inquebrantable en el carácter y la fidelidad de Dios. El Salmo 27, verso 14 nos da el antídoto contra la desesperación. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor.
Esta no es una espera pasiva, resignada, sino una espera activa, llena de esperanza y expectativa. El silencio también funciona como un espejo que nos revela lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces oramos con las palabras correctas, pero nuestras motivaciones aún no están completamente alineadas con el propósito de Dios. El silencio es la oportunidad de examinar nuestro interior, de purificar nuestros deseos y de aprender a depender de Dios mismo más que del resultado que buscamos. Recuerda la metáfora de la semilla. Duerme bajo tierra en la oscuridad. No escuchas su brote ni ves su crecimiento, pero en todo momento se está formando en secreto hasta que rompe la tierra. El silencio de Dios es como esa tierra que cubre la semilla, oscuro y quieto desde fuera, pero lleno de vida y desarrollo por dentro. Si juzgamos el proceso solo por lo que vemos en la superficie, creeremos que nada sucede, cuando en realidad el milagro está en plena ejecución. Cuando experimentes el silencio de Dios, aférrate a esta verdad. Él sigue siendo fiel y sigue obrando. Ese silencio puede estar fortaleciéndote, enseñándote a escuchar su voz de maneras nuevas o preparándote para algo que aún no puedes concebir. Si Dios te respondiera instantáneamente, nunca desarrollarías la paciencia ni la confianza necesarias. Es en la espera donde se forja la fe que resiste cualquier tormenta. No confundas el silencio de Dios con rechazo. A veces, su respuesta ya está dada, pero tú no estás listo para sostenerla. Otras veces, las circunstancias externas del mundo aún no se han alineado. En ambos casos, el silencio es una señal de que Dios está preparando el escenario para que su respuesta llegue en el tiempo perfecto. Por ello, si sientes que Dios guarda silencio, no abandones la oración. No pierdas la esperanza y no permitas que la duda apague tu fe. Sigue sembrando con obediencia. Confía en que ese silencio es parte de un plan glorioso. Algún día mirarás hacia atrás y comprenderás que ese aparente silencio fue el lenguaje más íntimo del amor de Dios, preparándote para algo mucho mejor de lo que jamás hubieras pedido. Parte 5. La respuesta que llega a través de cambios inesperados e incómodos. Una de las formas más desconcertantes en que Dios elige responder a nuestras oraciones es provocando cambios drásticos y al principio muy incómodos en nuestra vida. Estos ajustes pueden manifestarse como mudanzas no planeadas, nuevas responsabilidades abrumadoras, el final de relaciones significativas, oportunidades de carrera que se desvanecen o incluso ajustes repentinos en nuestra salud, finanzas o entorno familiar. Lo que en el momento se siente como una sacudida, un terremoto que destruye nuestra estabilidad, es en realidad la poderosa mano de Dios moviéndonos fuera de un lugar de estancamiento o de peligro, hacia el cumplimiento de su propósito más alto. Acepta que a veces, para recibir lo nuevo, lo viejo tiene que ser removido. Observa con atención la historia de Abraham. Dios no le envió un correo electrónico ni un mensaje de texto cómodo. Lo llamó con una orden radical: salir de su tierra natal y de la casa de su padre para ir a un lugar totalmente desconocido que él le mostraría. Abraham no había solicitado esta mudanza, no buscó esta incomodidad, ni mucho menos la esperaba. Pero este movimiento forzado fue el punto de partida de una promesa que no solo lo bendeciría a él, sino que traería bendición a todas las naciones. Si Abraham hubiera permanecido anclado en su zona de confort, jamás habría podido experimentar la plenitud y la vastedad de lo que Dios tenía reservado para su vida. Así sucede con nosotros. El cambio inesperado es, con frecuencia, el puente indispensable que conecta nuestras oraciones con el cumplimiento tangible de las respuestas de Dios. A veces le pedimos a Dios un nuevo comienzo, pero no logramos imaginar que ese glorioso comienzo vendrá envuelto en dolorosos finales. Oramos por crecimiento espiritual y de repente nos vemos inmersos en pruebas que nos obligan a ejercitar la paciencia hasta el límite y a depender de una fe que nunca habíamos necesitado.
suplicamos por paz en el alma, y descubrimos que la verdadera paz solo llegó después de que Dios removió de nuestra vida a personas tóxicas, hábitos destructivos o lugares que eran la fuente constante de conflicto y tormento. Estas transiciones son dolorosas porque nos aferramos con uñas y dientes a lo que nos es familiar, incluso si aquello familiar nos estaba destruyendo. El pueblo de Israel experimentó esto dramáticamente. Clamaron por siglos por la libertad de la esclavitud. Cuando Dios respondió, su respuesta implicó dejar atrás la tierra que conocían, su normalidad, aunque fuera una normalidad opresiva. Caminar hacia la tierra prometida significó pasar por el vasto y aterrador desierto, enfrentando hambre, sed y desafíos que jamás habían imaginado. Muchos de ellos pronto comenzaron a añorar a Egipto, pensando que la esclavitud conocida era mejor que el riesgo de lo desconocido. Aquí está la poderosa lección. Una respuesta de Dios que te dirige a un futuro mejor puede sentirse, al principio, mucho más difícil que tu vida anterior, porque te obliga a abandonar tu zona de confort y a confiar ciegamente en su guía. En nuestra vida moderna, el principio es idéntico. Quizás perdiste un trabajo y sentiste que Dios ignoró tu oración por estabilidad, pero esa pérdida se convirtió en la oportunidad única de emprender un negocio propio, desarrollar una habilidad latente o encontrar un empleo que finalmente se alineó con tu verdadera vocación. Tal vez una relación significativa se rompió y pensaste que Dios fue indiferente a tus lágrimas. Pero ese final fue el paso necesario para liberarte de un vínculo que te impedía crecer y te estancaba espiritualmente. Esas rupturas y pérdidas no son castigos divinos, son movimientos estratégicos de Dios que nos empujan hacia destinos y bendiciones que jamás habríamos considerado, mientras todo permanecía igual de cómodo. Reiteramos, es un error confundir la comodidad con la bendición. La Biblia nos enseña que el crecimiento más profundo y duradero casi siempre se produce a través del cambio y la dificultad. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 es muy claro y directo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Este pasaje revela una verdad que transforma la perspectiva. Las pruebas, los cambios abruptos y las incomodidades no son nuestros enemigos. Son los instrumentos de Dios para hacernos más fuertes, más completos y más maduros en nuestra fe. Los cambios que Dios permite son como las podas realizadas por un jardinero experto, para que un árbol florezca con abundancia y dé el fruto máximo. El jardinero corta ramas que, aunque parezcan saludables, en realidad impiden un crecimiento más abundante y vital. Desde la perspectiva de la rama, la poda parece cruel y destructiva, pero desde la perspectiva del jardinero es un acto de amor y necesidad para la vida plena de la planta. Así actúa Dios. Él corta lo que no permite espacio para el fruto nuevo, remueve lo que estorba el crecimiento y nos permite ser transformados por circunstancias que Él utiliza para nuestro bien. Piensa en tus cambios más recientes. Hubo algo que perdiste, algo que cambió y que te costó mucho aceptar. Es muy probable que esos movimientos incómodos fueran la respuesta directa a oraciones que hiciste hace meses o años. Quizá le pediste a Dios dirección, pero esperabas una voz audible, cuando en realidad la dirección llegó a través del cierre inequívoco de puertas que ya no debías cruzar. Quizá pediste madurez espiritual, pero nunca imaginaste que vendría a través de desafíos que te obligarían a confiar totalmente en Él, porque no te quedaba otra opción. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, verso 13, nos da la mentalidad correcta
olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante. Esta enseñanza nos invita a no aferrarnos al pasado ni a lo que perdimos, sino a reconocer que Dios está utilizando esos cambios para impulsarnos poderosamente hacia el propósito que ha preparado. Aferrarse tercamente a lo viejo cuando Dios está trayendo algo nuevo es una de las mayores barreras para ver sus respuestas. Aceptar los cambios como parte de la respuesta de Dios requiere humildad, para reconocer que nuestros planes y visión son limitados y que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Fe, para confiar en que Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos la pequeña parte que nos toca vivir hoy. A veces, lo que sentimos como un terremoto devastador es, en realidad, Dios moviendo los cimientos de nuestra vida para construir algo más firme, más estable y mucho más bendecido. Si estás atravesando un cambio difícil, no lo interpretes de inmediato como un castigo. Pídele a Dios discernimiento para ver su mano detrás de esa transición. Pregunta con un corazón abierto: Señor, ¿qué estás queriendo enseñarme con esto? ¿Hacia dónde me estás dirigiendo a través de este dolor? Verás que con el tiempo, los cambios que hoy duelen pueden convertirse en el testimonio más claro de que Dios ya había respondido a tus oraciones mucho antes de lo que te diste cuenta. Esta parte final es un recordatorio. La incomodidad no es sinónimo de abandono. Muchas veces es el indicador preciso de que Dios te está moviendo del punto A al punto B. Cada cambio que enfrentas es potencialmente el inicio de la respuesta que has estado esperando. Mantén tu corazón dispuesto, porque los mayores milagros suelen comenzar con pequeños y a menudo incómodos movimientos. Parte 6. La paciencia como llave maestra para entender la respuesta de Dios. Uno de los mayores retos en la vida de fe es, sin duda, aprender a esperar. Vivimos inmersos en una cultura que idolatra lo instantáneo. Queremos mensajes que lleguen en segundos, entregas en un día, soluciones rápidas y gratificación inmediata a cada problema. Pero Dios no se mueve al ritmo acelerado de la inmediatez humana. Él opera al ritmo perfecto de su eternidad. Por esta razón, cuando oramos y no vemos resultados inmediatos, la frustración y la ansiedad nos invaden, haciéndonos creer que Dios no ha respondido. En realidad, lo que nos está pidiendo es paciencia para poder revelarnos su respuesta en el tiempo que Él sabe que es el mejor. La paciencia es mucho más que simplemente tolerar la espera. Es la capacidad de confiar activamente mientras esperamos. Hebreos 10, verso 36 nos da una clave crucial. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto nos enseña que la paciencia no es un extra, sino un puente vital que conecta nuestra obediencia con el cumplimiento de las promesas divinas. Sin este puente, corremos el enorme riesgo de rendirnos y desertar justo antes de que llegue la respuesta. Piensa de nuevo en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando él y Sara ya eran muy ancianos. Pasaron años, décadas, viendo cómo el tiempo avanzaba sin ninguna señal de que la promesa se haría realidad. La tentación de rendirse fue tan grande que en un momento intentaron adelantar el plan de Dios a su manera, lo que generó consecuencias difíciles. Sin embargo, el plan original de Dios se cumplió, no en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo perfecto establecido por él. Abraham aprendió que la fe genuina siempre va de la mano con la paciencia inquebrantable. La paciencia también fue la clave en la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella oró durante años por un hijo, sufriendo humillaciones y el dolor de su esterilidad. Pudo haber desistido, pero su perseverancia en la oración y su inmensa confianza en el carácter de Dios dieron fruto en el momento exacto. Su historia es un recordatorio de que el timing de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas, pero siempre es el mejor. El problema con la impaciencia es que nos conduce a conclusiones totalmente erróneas. Pensamos que el silencio es olvido,
concluimos que la demora es un no definitivo, cuando en realidad la espera es una de las herramientas más poderosas de Dios para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para la bendición que está por llegar. ¿Estás dispuesto a dejar que la paciencia abra la puerta a la respuesta que Dios ya está orquestando? Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos da la perspectiva divina sobre el tiempo de espera, con una fuerza que desmantela nuestra prisa humana, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Esta verdad es profunda. La paciencia no es simplemente una virtud pasiva de aguantar y ya, es de hecho un proceso activo de forja que nos moldea, nos madura y nos capacita para recibir, sostener y valorar todo lo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Cuando somos impacientes, corremos el enorme y doloroso riesgo de abandonar la obra que Dios ya ha comenzado. Piénsalo, muchas personas han estado orando fervientemente por un milagro, y al no verlo aparecer en su calendario, se rinden justo en la línea de meta. Es el error del agricultor que siembra su semilla, y al no ver el brote en los primeros días, desentierra la tierra, creyendo que su esfuerzo fue en vano. Lo que no comprende es que la semilla ya estaba germinando, echando raíces vitales en lo profundo, en lo invisible. Así funciona el cumplimiento de las promesas de Dios. Su crecimiento ocurre primero en lo profundo de tu carácter y de las circunstancias, antes de que se manifieste a simple vista. La paciencia, vista con ojos de fe, es también un poderoso acto de adoración. Esperar con una confianza serena demuestra que creemos en el carácter inmutable de Dios mucho más de lo que creemos en las circunstancias que vemos o sentimos. El salmista lo expresó en el Salmo 40, versículo 1, «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor». Esta no es una espera ansiosa y quejumbrosa, sino una espera serena, con la certeza en el corazón de que Dios jamás es indiferente al clamor de sus hijos. A menudo, la paciencia es el factor diferenciador que separa a quienes solo oran de aquellos que ven la respuesta. Orar es sembrar, pero la paciencia es el riego constante y fiel que permite que esa semilla crezca, madure y finalmente dé fruto. Dios no solo quiere responder a tus peticiones, Él quiere transformarte en el proceso, enseñándote a depender de su fidelidad y no de los resultados inmediatos o espectaculares. Si te encuentras hoy esperando la manifestación de algo que le pediste a Dios, recuerda, tu espera no es en vano. Cada día de paciencia es una inversión invaluable en tu fe, en tu carácter y en tu confianza en el Señor. Tal vez no veas señales externas todavía, pero eso no significa que Dios esté inactivo. Significa que estás en medio del proceso de madurez que Él está usando para que estés listo y apto para recibir la promesa. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces mi impaciencia me ha llevado a dudar de Dios? ¿Cuántas veces he estado a punto de abandonar una oración porque no veía cambios rápidos? Es crucial entender que la respuesta que buscas puede ya estar en camino, y solo necesita que persistas, que sigas creyendo y que continúes esperando con paz. El aprendizaje más grande de este tiempo es entender que la paciencia no es una pérdida de tiempo, sino una parte esencial de la respuesta misma. Es en la espera donde Dios alinea los factores externos, transforma tu corazón y fortalece la fe que necesitarás para el futuro. No dejes que la impaciencia te robe la bendición que Dios tiene reservada. Sigue confiando, sigue orando, sigue avanzando. La paciencia es la llave que abre la puerta a las bendiciones que parecen tardar, pero que llegarán en el momento más preciso. Parte 7. El susurro divino. Reconociendo las señales sutiles de Dios. Una de las razones más comunes por las que llegamos a la falsa conclusión de que Dios no ha respondido es porque esperamos señales grandiosas, voces audibles, milagros que desafíen la lógica,
relámpagos o situaciones sobrenaturales que no dejen margen a la duda. Sin embargo, Dios, en su inmensa sabiduría y delicadeza, a menudo elige hablar a través de cosas pequeñas, cotidianas y frecuentemente silenciosas. Estas respuestas pasan totalmente desapercibidas para aquellos que solo buscan lo extraordinario, pero se vuelven claras y poderosas para quienes viven con un corazón atento y sensible. Recordemos la experiencia de Elías en el monte Horeb. Él buscaba a Dios en la fuerza del viento, en el poder del terremoto y en el fragor del fuego, pero el Creador se manifestó en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios no siempre responde en los estruendos de la vida, sino en el susurro que solo perciben aquellos que eligen detenerse, calmar el ruido y escuchar con intención. Muchas de las respuestas que pedimos ya están justo frente a nosotros, pero nos cuesta verlas porque no se presentaron con el brillo o el impacto que imaginábamos. Piensa en un consejo sabio que recibiste de alguien completamente inesperado. Una puerta que se cerró de golpe justo cuando estabas a punto de tomar una decisión apresurada. Un encuentro fortuito con una persona que te dio una información crucial. Una frase en un sermón o un pasaje bíblico que leíste y te saltó a los ojos. Estas pequeñas sincronías no son coincidencias, muchas veces son mensajes divinos que te guían o responden a tus oraciones de maneras que nunca hubieras anticipado. ¿Cuántas veces has orado pidiendo dirección y sin darte cuenta, Dios ya te habló a través de la paz profunda que sentiste al considerar una opción, o la inquietud persistente que experimentaste cuando algo no era lo correcto? Filipenses 4, verso 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una señal, un faro que indica que estamos caminando conforme a su voluntad, aunque no haya voces ni relámpagos que lo confirmen. En la vida de Ruth, vemos un ejemplo claro de cómo Dios responde a través de los acontecimientos comunes. Su decisión de seguir a su suegra Noemí, un simple acto de lealtad familiar, la condujo a Buz y finalmente la convirtió en parte de la genealogía de Jesucristo. Lo que parecía un pequeño gesto de amor era, en realidad, un paso monumental dentro del plan perfecto de Dios. A menudo, confundimos lo sobrenatural con lo espectacular, pero lo sobrenatural se manifiesta constantemente en lo ordinario. Dios está en las conversaciones, en las ideas creativas que surgen, en las pausas obligatorias para reflexionar y en los caminos que parecen desviaciones, pero que te dirigen al destino correcto. Ver estas señales requiere una actitud doble de gratitud y atención espiritual. Si pasas por alto estas respuestas sutiles, podrías creer que Dios no ha hecho nada, cuando en realidad ha intervenido en múltiples ocasiones. El problema no es la falta de respuestas divinas, sino nuestra falta de percepción. Pedimos fortaleza y Él nos responde poniendo a nuestro lado personas que nos animan en el momento justo. Pedimos paciencia y Él permite circunstancias que nos obligan a practicarla día a día. Pedimos provisión y Él nos da la creatividad e ideas para emprender y salir adelante. Todo esto son respuestas, aunque no vengan con el empaque que deseábamos. Por eso, es esencial cultivar un corazón sensible, dedicando tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a la reflexión silenciosa. El Salmo 119, verso 105 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra ilumina los pequeños pasos cotidianos, no solo los grandes destinos, ayudándonos a interpretar las señales que Dios nos envía. El peligro de no reconocer estas señales sutiles es el desánimo que nos puede hacer abandonar nuestra fe justo cuando el Señor está activamente guiándonos. Si te preguntas hoy por qué parece que no hay respuesta, te invito a mirar con ojos de fe tu entorno inmediato. Esa conversación que te dio paz, esa idea que te empujó a la acción,
esa puerta cerrada que evitó una decisión apresurada, incluso ese retraso que te libró de un potencial accidente. Estos son detalles que parecen coincidencias, pero que en realidad son la voz sutil de Dios guiándote. Esta parte nos recuerda: no esperes relámpagos para reconocer la voz de Dios. A menudo, sus respuestas están en lo pequeño, lo discreto y lo que parecía insignificante. Para verlas, no basta con abrir los ojos. Es imperativo abrir el corazón. Cuando aprendemos a valorar lo cotidiano como un canal divino, descubrimos que Dios no solo responde, sino que lo hace constantemente y con amor. Parte 8. Aceptar la soberanía, cuando la respuesta difiere de la petición. El desafío más grande de la vida cristiana es comprender y aceptar que Dios, en su soberanía y amor infinitos, no siempre concede exactamente lo que le pedimos. A menudo, nos acercamos a Él con una idea fija y rígida de cómo debería responder, con fechas específicas, formas predeterminadas y hasta nombres propios. Pero la voluntad de Dios es infinitamente perfecta, y aunque siempre escucha nuestras oraciones, sus respuestas pueden diferir de nuestras expectativas, por una simple razón: Él ve lo que nosotros no vemos, y sabe con certeza lo que es verdaderamente lo mejor para nuestro futuro terrenal y eterno. Parte 9. Aceptar la soberanía, cuando la respuesta difiere de la petición. Un ejemplo clarísimo y muy conocido de esta verdad lo encontramos en el apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo relata su profunda aflicción, lo que él denominó un aguijón en la carne, un sufrimiento constante. Él oró fervientemente y en repetidas ocasiones, pidiéndole a Dios que eliminara este problema, que le concediera sanidad y alivio. Era una petición humana, lógica y comprensible. Pero la respuesta de Dios fue radicalmente distinta y profundamente sabia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esencia, Dios no retiró la circunstancia dolorosa. Su respuesta no fue un cambio externo. En su lugar, le dio a Pablo la fuerza sobrenatural para soportarla, y lo que es más importante, para convertir esa misma debilidad en un testimonio glorioso de su poder. Esto nos enseña que Dios no siempre se enfoca en cambiar las circunstancias que nos rodean. A veces su respuesta más profunda es cambiar nuestro interior para que podamos atravesar cualquier situación con una fe y una paz inquebrantables. Lo que nosotros pedimos puede ser solo una solución temporal a un problema inmediato, mientras que la respuesta de Dios siempre persigue un propósito eterno: formar nuestro carácter y acercarnos más íntimamente a Él. Jesús mismo nos brindó el modelo supremo de este principio en el huerto de Getsemaní. Ante el sufrimiento inminente y brutal de la cruz, su oración humana fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque su petición inicial era la de evitar el dolor, Él aceptó que la voluntad de Dios implicaba atravesar ese sufrimiento para alcanzar un bien infinitamente mayor: la salvación de la humanidad. Si el propio Hijo de Dios confió en el plan divino por encima de su deseo humano de evitar el dolor, ¿cuánto más debemos nosotros aprender a confiar cuando las respuestas de Dios no se alinean con lo que pedimos? A menudo, creemos que solo existe una única manera correcta para que Dios responda a nuestras oraciones. Pero Dios puede responder con un sí, con una espera o con un no. Y ese no, lejos de ser un castigo, puede ser la máxima expresión de su protección y amor. Imagina a un padre sabio que le niega a su hijo pequeño la llave para conducir un automóvil. Lo hace no por frustración, sino porque sabe que el niño no está listo y que conceder esa petición podría causarle un daño irreparable. Así es Dios con nosotros. Hay oraciones que no concede porque sabe que aún no estamos listos para manejar esa bendición, o porque esa petición podría desviarnos de su mejor y más elevado propósito. Quizás en el pasado le pediste a Dios que mantuviera algo en tu vida: una relación, un trabajo, una oportunidad que terminó alejándose. Te dolió
y cuestionaste su amor. Pero con el tiempo pudiste ver claramente que aquello no era tan bueno como creías. Esa experiencia es una prueba de que la voluntad de Dios no siempre es la que pedimos, pero sí es, sin excepción, la que nos conviene. Dar una respuesta diferente a la que pedimos requiere un corazón humilde y confiado. Requiere la honestidad de reconocer que no tenemos todo el panorama y la seguridad de que nuestro Padre Celestial nunca se equivoca en sus juicios. El profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, nos recuerda su soberanía, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Esto significa que su conocimiento y su plan abarcan el pasado, el presente y el futuro, mientras que el nuestro está limitado al instante que vivimos. Cuando aprendemos a rendirnos a esta verdad, encontramos una paz genuina en medio de la incertidumbre. Dejamos de ver sus respuestas como decepciones y comenzamos a verlas como manifestaciones de su amor sabio y protector. Dejamos de insistir en nuestro propio plan y comenzamos a confiar en el suyo. Si has estado orando por algo específico y no lo has recibido, te animo a considerar, tal vez ya recibiste la respuesta, solo que en una forma distinta. Pediste prosperidad económica y lo que recibiste fue la capacidad de administrar mejor lo que ya posees. Pediste fortaleza y lo que llegó fueron desafíos que, al superarlos, fortalecieron tu carácter de manera inquebrantable. Pediste paz, y lo que Dios hizo fue apartarte de personas o lugares que robaban esa paz sin que te dieras cuenta. Cuando entiendes esto, comienzas a ver cada situación con ojos de fe y a descubrir el amor de Dios incluso en lo que no salió como esperabas. La respuesta de Dios no siempre está envuelta en el papel de regalo que elegimos, pero siempre es un regalo que contiene un bien mucho mayor. El reto final es rendir nuestros deseos a su voluntad y aprender a declarar con la misma fe de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de rendición nos libera de la frustración y nos permite experimentar la paz profunda que solo proviene de confiar plenamente en el plan perfecto de Dios. Hoy te invito a una reflexión íntima. ¿Estás dispuesto a recibir la respuesta de Dios, incluso si no es exactamente la que pediste? ¿Confías en que su plan es superior, aunque todavía no logres entenderlo? Cuando tu corazón acepta esta verdad, tu fe madura y el miedo a la decepción se disuelve, porque sabes que tu Padre Celestial nunca te dará algo que no sea, en última instancia, para tu bien eterno. Parte 10. La fe que abre los ojos para ver lo que ya está hecho. Hasta este punto, hemos explorado cómo Dios responde en el silencio, a través de cambios incómodos, mediante procesos que exigen paciencia o con respuestas que difieren de nuestra petición. Pero hay un elemento esencial que unifica y da sentido a toda la fe. La fe no solo nos sostiene con esperanza mientras esperamos, es sobre todo la facultad que nos permite reconocer y apropiarnos de lo que Dios ya ha hecho, aun cuando todavía no sea visible en el plano físico. Sin fe, pasamos por alto las bendiciones presentes. Con fe, descubrimos que muchas de nuestras oraciones ya tienen respuesta, solo que el cumplimiento total aún no se ha manifestado. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos da la definición que transforma nuestra perspectiva. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta declaración es crucial. La fe no es un simple optimismo o un deseo. Es la capacidad espiritual de percibir la realidad del plan de Dios antes de que se haga palpable. Cuando vivimos por fe, dejamos de medir las respuestas divinas exclusivamente por los resultados inmediatos y empezamos a verlas con los ojos del Espíritu. Piensa en el pueblo de Israel rodeando los muros de Jericó. A sus ojos, esas murallas eran inquebrantables, pero la fe los impulsó a caminar alrededor de ellas durante 7 días,
creyendo que Dios ya les había entregado la victoria antes de ver siquiera una grieta en la piedra. La respuesta de Dios estaba asegurada desde el primer paso, aunque solo se hizo evidente en el último día. Lo que lo sostuvo fue la certeza de que lo prometido ya existía en el plano divino, aunque no en el terreno físico. Así ocurre en nuestra vida. Muchas veces Dios ya contestó diciendo, sí en el cielo, pero nosotros no lo vemos en la tierra porque falta tiempo, proceso o madurez para recibirlo. Sin embargo, la fe nos llama a vivir como si esa realidad ya existiera. Por ejemplo, cuando oras por paz y actúas con fe, esa paz comienza a habitar tu corazón incluso antes de que las circunstancias externas cambien. La fe también abre nuestros ojos para interpretar correctamente lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que para una persona incrédula es un simple retraso, para alguien con fe es una oportunidad de preparación. Lo que parece una pérdida, para quien confía en Dios, es el principio de una nueva y más fructífera etapa. Jesús lo afirmó en Marcos 11, verso 24, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esta declaración invierte la lógica. Primero creer, luego ver. Un ejemplo poderoso es el profeta Eliseo, cuando estaba rodeado por el ejército sirio. Su criado estaba aterrorizado, pero Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos espirituales. El criado pudo entonces ver el vasto ejército celestial que los protegía. La escena física no cambió, lo que cambió fue la visión. La fe revela realidades que nuestros ojos naturales son incapaces de percibir. Cuando vives con fe, dejas de preguntarte constantemente, ¿por qué Dios no hace algo? Y comienzas a buscar activamente dónde ya está actuando. Empiezas a agradecer por las puertas que permanecen cerradas, porque sabes que si siguen así es para tu bien. Confías en que cada día de espera está lleno de propósito. La falta de fe, en cambio, nubla nuestra visión, nos hace impacientes y nos lleva a interpretar los tiempos de espera como abandono y las pruebas como castigo. Nos impide reconocer la provisión de Dios porque estamos demasiado ocupados buscando señales espectaculares. Por eso, cultivar la fe es esencial para ver lo que ya está hecho, incluso cuando parece que no pasa nada. Este cultivo requiere disciplina espiritual, tiempo de oración sincera, estudio constante de las promesas de Dios en la Biblia y el ejercicio de recordar sus fidelidades pasadas. Si te preguntas hoy por qué la respuesta no llega, te invito a mirar tu entorno con ojos de fe y gratitud. Esa paz que te inunda, esa idea para resolver el problema, esa puerta cerrada que te libró de una mala decisión. Estos detalles no son casuales. Son la voz de Dios guiándote de maneras que solo podrás comprender plenamente cuando mires hacia atrás. El mayor obstáculo no es Dios, sino nuestra visión limitada. La fe nos libera para ver que Dios no solo responde, sino que lo hace constantemente. Parte 11. La fe como lente espiritual. No olvidar sus beneficios. El Salmo 103, versículo 2, nos da un mandato vital para sostener nuestra esperanza. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta no es una simple sugerencia, es una estrategia espiritual de supervivencia. Recordar activamente lo que Dios ya ha ejecutado en tu vida pasada es la base más firme para fortalecer tu confianza en lo que todavía esperas. La fe, de hecho, no tiene el propósito de eliminar las dificultades de nuestro camino, sino de cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre ellas. La fe nos recuerda, con una certeza inquebrantable, que el Dios que abrió el Mar Rojo para Moisés, que cerró la boca de los leones para Daniel y que levantó a Lázaro de entre los muertos, sigue obrando hoy. Su poder no ha disminuido, aunque su forma de actuar y su timing no siempre coincidan con lo que nuestra mente humana imagina. Quiero animarte a hacer una pausa activa
Detente y mira hacia atrás en tu vida. Haz un inventario de tus luchas pasadas. Verás que muchas de las oraciones que elevabas con angustia en el pasado ya han recibido respuesta, a menudo de formas que no fuiste capaz de reconocer en el momento. Tal vez en aquel entonces te quejaste y te sentiste frustrado, pero hoy puedes dar gracias porque comprendes que Dios estaba actuando a tu favor todo el tiempo. Si Él demostró ser fiel entonces, ¿por qué dudar ahora de que lo es en aquello que todavía no ves con tus propios ojos? Esta fe actúa como un par de lentes espirituales. Sin ellos, solo vemos problemas y obstáculos insuperables. Con ellos, vemos promesas cumplidas o promesas en pleno proceso de cumplimiento. Tener fe no es ignorar la realidad de tu situación. Es confiar ciegamente en que la realidad visible no es el cuadro completo y que Dios ya está tejiendo su respuesta detrás de escena. Por eso, si el desánimo intenta tocar a tu puerta porque aún no ves lo que pediste, mantén tu fe viva y en acción. Es muy probable que la respuesta ya esté lista y solo esté esperando el momento perfecto, el kairos divino, para manifestarse con toda su plenitud en tu vida. Parte 12. La gratitud activa, la puerta al reconocimiento divino. Uno de los hábitos espirituales con el mayor poder transformador en nuestra percepción de la vida es la gratitud. Solemos pensar que agradecer es solo una reacción natural después de recibir un favor deseado. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe, la gratitud es mucho más que cortesía, es una llave maestra que abre nuestros ojos para reconocer todo lo que ya poseemos y que sin darnos cuenta ya forma parte de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. El apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús». Esta instrucción es crucial. No dice que demos gracias solo cuando todo sale bien, sino en todo, incluso en medio de lo que no logramos entender. La razón, la gratitud, cambia nuestro enfoque interior. Nos mueve radicalmente de la queja a la confianza, de la duda a la fe, y nos permite ver un sinfín de bendiciones que antes nos pasaban totalmente inadvertidas. Cuando nuestro corazón está dominado por la queja, solo vemos lo que nos falta. Nos enfocamos en las puertas cerradas, en las oraciones aparentemente no contestadas o en los sueños que no se han materializado. Pero cuando cultivamos la gratitud, comenzamos a notar los pequeños milagros diarios, el alimento provisto, la salud, las fuerzas para levantarnos, el apoyo de un ser querido, las oportunidades que llegan inesperadamente. Muchas de estas cosas son respuestas directas a peticiones que quizás olvidamos haber hecho. Recordemos la poderosa historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Todos clamaron por misericordia y todos recibieron la respuesta anhelada. Fueron limpiados de su lepra. Sin embargo, solo uno regresó a dar gracias. Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9, dónde están? Este relato nos confronta. Es totalmente posible recibir una respuesta de Dios y aún así no reconocerla por falta de gratitud. La gratitud no solo honra a Dios, sino que nos obliga a darnos cuenta de los milagros que ya hemos recibido y de la provisión constante. La gratitud posee un poder innegable para transformar nuestro estado emocional y espiritual. Cuando agradecemos, nuestra mente se desenfoca de lo que parece no suceder y comienza a enfocarse en todo lo que sí está sucediendo. Este cambio de perspectiva no solo infunde paz en el corazón, sino que nos ayuda a interpretar correctamente el obrar de Dios. Por ejemplo, pudiste haber orado por paciencia y no darte cuenta de que Dios ya te respondió, al colocarte en situaciones que te obligaron a desarrollarla. Solo un corazón agradecido puede ver que incluso los desafíos se convierten en instrumentos de bendición. El Salmo 103 nos invita a bendecir al Señor,
y a no olvidar ninguno de sus beneficios, el perdón de iniquidades, la sanidad de dolencias, el rescate de nuestra vida del hoyo, la coronación de favores y misericordias. Este salmo habla de cosas que Dios ya ha hecho, recordándonos que muchas respuestas a nuestras oraciones ya están presentes en los dones cotidianos que a menudo damos por sentados. La gratitud, además, nos acerca más a Dios. Al agradecer, nuestro corazón se vuelve más sensible a su voz y a sus movimientos sutiles en nuestra vida. Es como si la gratitud afinara nuestros sentidos espirituales para detectar el obrar de Dios en los detalles más pequeños. Lo que para otros es simple coincidencia o suerte, para un corazón agradecido es una muestra personal y tangible del cuidado divino. Quizás has estado esperando grandes milagros mientras pasas por alto los pequeños. Tal vez pediste fortaleza para seguir adelante, y en lugar de enviarte una experiencia sobrenatural, Él te regaló la compañía de alguien que te escuchó o te brindó una paz inexplicable en medio de la tormenta. Cuando comienzas a agradecer por estas cosas, tu corazón reconoce que Dios ya está respondiendo, aunque no sea de la manera espectacular que esperabas. La gratitud también abre la puerta a más bendiciones. Jesús dijo en Lucas 16, verso 10, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Agradecer sinceramente por lo pequeño demuestra fidelidad y humildad, y prepara nuestro corazón para recibir lo grande. Al dar gracias por el hoy, declaramos que confiamos plenamente en el mañana. Quiero invitarte a un ejercicio práctico de fe. Piensa en las cosas grandes y pequeñas por las que has estado orando durante el último tiempo. Ahora, haz una lista mental y sincera de todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida que quizás no valoraste, oportunidades que surgieron, amistades que te sostuvieron, momentos de paz inesperados, palabras de ánimo e incluso las puertas cerradas que te libraron de un mal camino. Te darás cuenta de que hay más respuestas presentes de las que habías podido notar. Esta parte nos enseña que la gratitud no es solo un acto de cortesía social, sino un acto profundo de fe. Agradecer antes de ver el resultado final significa declarar que confías en que Dios ya está obrando. Agradecer por lo que ya hemos recibido nos revela que no todo está pendiente, que muchas de nuestras oraciones han sido respondidas de maneras sutiles y constantes. Por eso, cada día que decidas agradecer, abrirás tus ojos a un panorama más amplio donde las bendiciones de Dios se vuelven visibles, incluso en medio de la espera.